Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice. Les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos, pues de aquí de la Iglesia Bautista Peniel, pues dándoles la bienvenida en este tiempo de devocional que tendremos este miércoles que Dios nos ha regalado. Hermanos, nuestro devocional de miércoles que ya acostumbramos tenerlo pues cada 8 días a las 7 de la noche. Y damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos para estudiar su palabra y compartir todos juntos precisamente de la misma. Y pues, hermanos, agradecer también al Señor su bondad y su misericordia por todo lo que en Cristo Jesús Él nos ha dado, hermanos, por su fidelidad, y a ustedes, hermanos, por ser fieles en sus oraciones, en sus diezmos, en sus ofrendas, en todas las formas, hermanos, que Dios nos ha permitido que cada uno de nosotros nos esforcemos. Gracias también, hermanos, por sus oraciones, pues por José Armando Centeno, que está enfermo de cáncer. También gracias por las oraciones que han hecho por mi primo Edgar González, hermanos, por la pequeña Loretita que está por un padecimiento muy fuerte en su corazón. Sigamos orando por ellos, hermanos, porque Dios tenga misericordia y bondad y por su salvación. Hermanos, pues gracias a Dios que nos permite, como les digo, de nuevo estar juntos, para que aunque sea por medio de la distancia y en este canal de YouTube, hermanos, podamos glorificar a Dios, crecer en el conocimiento de su palabra y estar en comunión unos con otros. ¿Qué les parece, hermanos, si antes de comenzar esta devocional del día de hoy miércoles, hermanos, qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús tú nos das, porque tú, Señor, nos colmas de tantas bendiciones que son inmerecidas. Por eso, Padre, es que además de estudiar tu palabra, hoy te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que hemos transgredido delante de ti. Lo confesamos arrepentidos en Cristo Jesús, y te rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias por la forma en que has obrado en la vida de todos y cada uno de nosotros, donde provees de todo lo necesario, Señor. Y gracias también porque sigues obrando en la salud de Edgar González, Señor, de José Armando Centeno, de la pequeña Loretita, por los cuales te pedimos que sigas obrando y sobre todo por su salvación, Padre Celestial. Gracias por la fidelidad que has puesto en la iglesia, de tal manera que oran, Señor, están orando mis hermanos, están atentos de cada instrucción, fieles en sus diezmos y ofrendas, y esto es más que algo más de tu gracia. Toma en tus manos, bendito Dios, esta enseñanza y ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de Cristo, quien es el modelo por excelencia del crecimiento espiritual. En tus manos encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hemos venido enseñando en estos últimos domingos sobre esta serie de predicaciones de por qué crecer. Y ya vimos dos lecciones. La primera, hermanos, por qué crecer es porque crecer espiritualmente es un mandato divino. Y el punto número 2 es porque el crecimiento espiritual es algo que Dios anhela de cada uno de sus hijos, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios anhela, Dios quiere, Dios desea que cada uno de sus hijos crezca, amados hermanos, en el conocimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo les comentaba el domingo, hermanos, que así como ustedes y yo como padres, aquellos que ya son padres, abuelos, tíos, así como queremos que nuestros seres queridos desde pequeños crezcan, tomen su lechita, sus alimentos, sus verduritas, todo sano para que crezcan fuertes y sanos, hermanos, y también pues puedan tener buen entendimiento para que en la escuela puedan salir adelante, echarle ganas y ser unos grandes profesionales, aquellas personas que van a impactar el mundo en el futuro. Así Dios quiere que cada uno de los que nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, crezcamos, nos fortalezcamos y maduremos de tal manera que alcancemos la estatura espiritual, es decir, el carácter, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
De tal manera que según las Escrituras, hermanos, podemos observar que el Señor Jesucristo es el modelo, el ejemplo, el paradigma por excelencia del crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros. Hermanos, el modelo, el ejemplo o el paradigma para crecer, no para nosotros, no debe ser ni tu pastor, ni tu liderazgo, ni los miembros de la iglesia a la que te congregas, ¿sí? Sino que tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Mira a Cristo, sus pasos, conoce su palabra, entonces podrás crecer de tal manera que serás agradable delante de Él. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y iniciamos, hermanos, un solo versículo de Lucas capítulo 2, el versículo 52, nos va a ayudar a entender la enseñanza del día de hoy y por qué es tan importante delante de Dios que ustedes y yo podamos crecer en la estatura espiritual que Dios requiere para todos y cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Lucas, vayan por favor a Lucas capítulo 2, versículo 52. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vuelvo a leer el texto. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este texto, hermanos, está en este relato de Lucas capítulo 2, del Evangelio de Lucas capítulo 2, cuando los padres de Jesús, María y José, ya cuando él tenía entre 10 y 12 años, los llevan, ¿verdad? De Nazaret, los llevan a Jerusalén, hermanos, para que en una caravana de peregrinos para adorar al Señor en una festividad judía, y entonces llegan a Jerusalén y después de un tiempo los papás, junto con la caravana de peregrinos, regresaban hacia su hogar, hacia su destino, y después de unos días dice la Escritura que no encontraron a Jesús, al niño Jesús entre la gente, y regresaron asustados, y cuando lo vieron, lo hallaron sentado frente o junto con los ancianos y maestros del templo de Jerusalén, del templo de Israel, y los maestros se maravillaban del conocimiento que tenía el niño Jesús. Después de esto, ellos le dijeron, ¿dónde estabas? Estábamos asustados, y el Señor Jesucristo les responde en Lucas 2, versículo 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es lícito estar? Y después, ya que se iban retirando, entramos al versículo 52 y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Así que, hermanos, los pasos que debemos seguir nosotros como al Señor Jesucristo, como ejemplo, paradigma o modelo de el crecimiento espiritual, es precisamente esto, que Jesús desde niño crecía en sabiduría, estatura no solamente física sino espiritual, pero también en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? Entonces vamos a ver 3 puntos relevantes que podemos sustraer de este texto, acompañados o reforzados de estos textos del Nuevo Testamento que nos invitan a nosotros a seguir los pies de Cristo, porque a eso fuimos llamados, a seguir sus pasos, hermanos, y a crecer espiritualmente para alcanzar su estatura espiritual, es decir, su imagen, su carácter. Ok, hermanos, primer punto, hermanos, nuestro ejemplo, nuestro modelo de inspiración para nuestro conocimiento espiritual debe ser el Señor Jesucristo. Otra vez, nuestro ejemplo, nuestro modelo para nuestro crecimiento espiritual, hermanos, debe ser el Señor Jesucristo. No un hombre, no una mujer. No el esposo, no la esposa, no los hijos. No el liderazgo de la iglesia, no tu pastor, no el misionero, ¿sí? No los diáconos, no algunos otros hermanos. Todos nosotros debemos darnos ejemplo unos a otros de que seguimos a Cristo. Pero el ejemplo, el modelo, el paradigma por excelencia, que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador debemos poner los ojos es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que nuestro mayor ejemplo del crecimiento espiritual y nuestra inspiración para crecer espiritualmente debe ser nuestro Señor Jesucristo. Para esto, para que podamos fortalecernos y crecer, debemos poner los ojos en aquel que es el consumador, ¿verdad?,
de nuestra fe. Dice la Escritura que es el autor y consumador de nuestra fe. No poner los ojos en otras cosas o en otras personas, sino en el autor y consumador de nuestra fe. Porque así lo dice la Escritura. Hebreos capítulo 12, hermanos, si ustedes van conmigo ahí en sus hogares, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, nos enseña algo como esto. Hebreos 12, del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguna vez has pensado o te has preguntado por qué el crecimiento y la madurez espiritual, el fortalecimiento espiritual no es tan fácil? ¿Verdad que ha venido muchas veces a tu mente y a la mía? Es que crecer en el Señor no es fácil. Se requiere de tiempo, se requiere de conocimiento, se requiere también, hermanos, de diligencia, de responsabilidad. A veces se requiere sacrificio. Poner a un lado algunas cosas que nos pasan en nuestra vida y poner en primer lugar nuestro conocimiento de Dios. Pues déjame decirte que aquí es donde Jesús comienza a ser, hermanos o hermana, familiares o amigos, el modelo, el ejemplo o el paradigma por excelencia de nuestro crecimiento espiritual. Porque según Romanos 12:2 dice que el Señor Jesucristo, hermanos, dice la Escritura que Él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza de la cruz, y debido a esto Él fue sentado a la diestra de Dios y glorificado por Dios Padre. Pero no fue fácil. El Señor Jesucristo desde niño tuvo que crecer, tuvo que adquirir sabiduría, estatura espiritual, además de física, y hallar gracia delante de Dios. De tal manera que también para el Señor Jesucristo, una vez encarnado, en su ministerio terrenal, no le fue fácil, amados hermanos, familiares y amigos, ni a Cristo Jesús le fue fácil fortalecerse y madurarse en la fe, porque Él tuvo que padecer, tuvo que sufrir, hermanos, y tuvo que sacrificar. Yo estoy de acuerdo contigo, el crecimiento, el fortalecimiento, la madurez espiritual no es fácil, se requiere de mucha responsabilidad, de mucho esfuerzo, sufrimiento, hasta sacrificio. Yo estoy de acuerdo, pero anímate, porque el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo y Él halló gracia delante de Dios, cosa que también hallaremos nosotros. No estamos hablando de salvación, sino de madurez espiritual. Hallaremos gracia delante de Dios, es decir, seremos agradables delante de Él, aprobados delante de Él y alguna vez recompensados, porque hemos seguido los pies de su Hijo, el cual nos dio el ejemplo por excelencia. Así que para crecer y fortalecernos no es poner los ojos en los hombres ni en las circunstancias, sino poner los ojos en Jesús, nuestro Redentor, que es el autor y consumador de nuestra fe, quien sufrió, padeció y sacrificó para que en su momento Dios le exaltara. ¿Ok? También, hermanos, nuestra meta y objetivo para que nosotros crezcamos, es decir, la meta y objetivo de nuestra estatura o crecimiento espiritual, ha de ser alcanzar la semejanza del carácter de Cristo. No hay otra meta más, es alcanzar la semejanza del carácter de Cristo. Porque es que Dios requiere de mí, ha dado como mandato el que yo crezca y me fortalezca, es porque Dios quiere que yo cada día que conozco su palabra, soy diligente, voy creciendo, fortaleciendo, me voy madurando en la fe, entonces voy adquiriendo el carácter o la imagen de su Hijo. Para eso es que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Así que nuestra meta, hermanos, la tuya y la mía, no tiene que ser, es que quiero ser como mi pastor, quiero ser como los diáconos, quiero ser como mi misionero, quiero ser como X o otra hermana o hermano, quiero ser como John MacArthur, quiero ser como Charles Spurgeon, yo quiero ser alguno de los hermanos que son mucha bendición para nosotros en la vida, que nos han enseñado mucho y Dios los usa como instrumentos poderosos para su gloria e instruirnos a nosotros y ser de ejemplo, pero
el ejemplo más específico y excelente para crecer espiritualmente es nuestro Señor Jesucristo, su carácter. Efesios 4, hermanos, dice en el versículo 13, vayan conmigo allí, acompáñenme en sus hogares. Efesios 4, versículo 13, dice el texto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi meta? La estatura espiritual de Cristo, su carácter, semejantes a su imagen. Mostrar a Dios y la vida de Dios por medio de Él, y eso nos enseñó, y mostrar a Dios y la vida de Dios y de Cristo por medio de nosotros. Por eso es necesario fortalecernos, crecer y madurar espiritualmente, y para eso hay que poner los ojos en Cristo, además de que Él debe ser nuestra meta. También, hermanos, nuestra más grande motivación o incentivo del por qué crecer y madurar espiritualmente es porque mientras más maduremos, crezcamos, hermanos, y nos fortalezcamos espiritualmente, mejor relación vamos a tener con Él y más conocimiento de Él, lo vamos a conocer de una manera más amplia y profunda, es decir, vamos a tener una vida plena en Cristo Jesús cuando nos esforzamos en crecer en su palabra y llevarla a la práctica. Efesios 3, estaban conmigo en Efesios hace unos momentos, regresamos a la epístola de los Efesios, capítulo 3, pero ahora vamos a leer de los versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19 dice la estatura, dice la escritura, perdón. Efesios 3, 14 al 19. Se los leo y ustedes síganme por favor ahí en casa. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los miembros de la iglesia, cuál sea la anchura, ¿verdad?, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dicho de una manera más corta, hermanos, es que cuando nosotros nos fortalecemos siguiendo los pasos de Jesús como ejemplo excelente de crecimiento espiritual, nosotros, hermanos, al poner los ojos en Él y al buscar alcanzar su carácter, ¿sí?, su estatura espiritual, hermanos, nosotros vamos a mejorar nuestra relación con Dios, le vamos a conocer de una manera más amplia y vamos a tener una vida plena en Cristo, porque somos fuertes, crecemos, maduramos en Cristo Jesús y por medio de su palabra. Por eso, hermanos, nuestro mayor ejemplo, nuestro modelo, nuestro paradigma por excelencia del crecimiento espiritual debe ser Cristo Jesús, Señor nuestro, que dice la Escritura en Lucas 2:52, que desde niño creció en sabiduría, estatura física y espiritual y en gracia delante de Dios y de todos los hombres. Por eso también, hermanos, es importante observar con detalle de qué manera o entre áreas específicas que según Lucas capítulo 2, versículo 52, creció nuestro Señor Jesucristo desde niño. Y son tres áreas. Dice Lucas 2:52 que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, el Señor primero creció en sabiduría desde niño. La palabra griega para sabiduría es sofía. Ustedes han oído filosofía, pues la palabra filosofía viene de una etimología griega que es filos, es amantes, ¿no? Y sofía es sabiduría. Así que la filosofía es amante de la sabiduría. Cuando hablamos nosotros del término aquí bíblico, hermanos, sofía se traduce como sabiduría, inteligencia, conocimiento y discernimiento. Así como el niño Jesús, nuestro Redentor, desde niño creció en sabiduría y conocimiento, inteligencia y discernimiento, fue porque él se sujetó a la palabra de Dios y la estudió estando en un estado como humano en esta tierra. Jesús
aprendió las Escrituras, se sujetó a las Escrituras, adaptó las Escrituras a su propia vida, hermanos, y creció de tal manera que adquirió sabiduría, inteligencia, conocimiento y discernimiento espiritual. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento nos da también una reseña, hermanos, de por qué es la sabiduría tan importante en la vida de los hombres. Y en Proverbios, la sabiduría, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios se encarna como la sabiduría, ¿verdad? O viceversa. Proverbios capítulo 1, si me quieren acompañar ahí desde casa. Proverbios capítulo 1, hermanos, dice Proverbios 1 del versículo 1 al 7. Se los leo, perdón, y ustedes me siguen ahí en casa y lo leen tal vez en voz alta si ustedes gustan. Dice Proverbios 1 del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si nosotros nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué la sabiduría de la Escritura? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, para que podamos adquirir sabiduría, madurez espiritual, hay que profundizar, cavar y ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios para conocerlo de una manera mucho más amplia. Eso es algo por el cual también el apóstol Pablo oraba por todos los creyentes que él llevó a los pies de Cristo. En esto escribe también en la epístola que dirigió a los cristianos de Éfeso en el capítulo 1, versículo 17. Si ustedes me acompañan ahí, Efesios capítulo 1, versículo 17, vamos a darnos cuenta de esta parte. Efesios 1, 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo creció en sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios, del cual Él también es autor por medio de su Espíritu Santo, hermanos, pero Él en su estado terrenal como un ser humano, cuando se encarnó, creció en el conocimiento de la palabra de Dios, profundizó en ella de tal manera que adquirió sabiduría, inteligencia, discernimiento espiritual. Ese es un primer paso que debemos tomar para seguir el modelo, el ejemplo, el paradigma de Cristo como el ejemplo mayor que podemos tener los creyentes de crecimiento espiritual. También, además de sabiduría, el Señor Jesucristo también creció en estatura, no solamente física, sino en estatura espiritual. Su conocimiento y su inteligencia y su discernimiento adquirido por la palabra de Dios le llevó no solamente en un crecimiento de estatura física, sino de estatura espiritual. ¿Quién como Cristo? Alguna vez los apóstoles, estando con el Señor les decía: ustedes pueden ir a otros lados, ustedes pueden buscar a otros profetas. Y el apóstol Pablo les dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos tomar una postura similar a la del apóstol Pedro? Decir: Señor, ¿a dónde o a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Palabras de plenitud, ríos de agua viva. Esa es la actitud que debemos tomar nosotros. Esa es la actitud que Cristo Jesús tomó. Porque otra vez, Lucas 2:52 dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura espiritual y en estatura física. Nosotros debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y esforzarnos de tal manera, hermanos, que podamos crecer nosotros también no solamente en estatura física, sino también en estatura espiritual. Estábamos ya nosotros también hace unos momentos en Efesios 4:13, en Efesios, y vamos a leer el capítulo 4, versículo 13. Busquen conmigo, por favor, Efesios 4,
versículo 13. Y dice la Escritura, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos, perdón, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante, hermanos. Si tú te preguntas, ¿por qué crecer? ¿Por qué fortalecernos? ¿Por qué madurar espiritualmente? Es porque hasta dónde tenemos que crecer, y la meta, o hasta dónde debemos llegar, es llegar a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, a la plenitud del carácter de Cristo. De ahí, hermanos, que la persona que crece en su estatura espiritual, no solamente física, y adquiere sabiduría, inteligencia, discernimiento, conocimiento de la palabra de Dios, también, hermanos, va a adquirir una vida plena en Cristo Jesús. Va a tener a Cristo como aquel que lo llena en todo. No va a haber quien supla, ni va a haber algo que supla a Cristo Jesús, porque en su madurez espiritual, por el conocimiento de las Escrituras, hermanos, vamos a encontrar que Cristo nos ha suplido en todo, hermanos, en esta vida y en la venidera. Cristo, hermanos, es tan suficiente que nos suple para esta vida y para la venidera. Así que ese es un segundo paso que podemos tomar todos y cada uno de nosotros al observar a Cristo Jesús, ¿verdad?, como el modelo, el ejemplo, el paradigma del crecimiento espiritual. Otra vez yo te decía, no busques entre los hombres. Todos nosotros debemos esforzarnos en particular, en individual, a crecer a la estatura de Cristo. Pero nosotros debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad?, para adquirir su carácter y así también, hermanos, tener una mejor relación con Él. Y para poderlo hacer, podemos, así como Cristo, crecer en sabiduría para tener inteligencia, conocimiento y discernimiento espiritual por medio de su palabra, ¿verdad? Pero también podemos crecer no solamente físicamente, sino podemos crecer en estatura espiritual, así como el Señor Jesucristo desde niño lo hizo delante de Dios y de los hombres. De ahí que la tercera parte en la cual Cristo creció, según Lucas capítulo 2, versículo 52, dice otra vez, y el niño Jesús, o Jesús, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Tercer punto en lo cual podemos observar que Cristo creció, y es, además de sabiduría y de estatura espiritual, hermanos, o física, también el Señor Jesucristo creció en gracia, es decir, Dios era más pleno y más abundante en la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Y eso también es lo que nosotros debemos buscar o desear, todos y cada uno de nosotros, crecer de una manera abundante, hermanos, de tal manera que la vida de Cristo sea manifiesta en nosotros, así como la vida de Dios fue manifiesta en la vida de Cristo, ya que adquirió sabiduría y estatura espiritual. Otra vez dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? La palabra gracia es del término griego charis o charis, que se traduce como aprobación, congraciar, favor, don, regalo. Y para que nosotros podamos ver cuál de estas se debe colocar, tenemos que ver el contexto del pasaje que estamos estudiando, leyendo. Pero por ejemplo, Efesios 4:29, hace un momento estábamos ya en Efesios 4, pero ahora vamos a ver el versículo 29, dice la Escritura, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que si nosotros vamos a traducirla como el uso que se da en Lucas 52, cuando Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, aquí, hermanos, podríamos parafrasearla ya sea con el término aprobación o con la palabra congraciar. Entonces lo voy a leer de esta manera. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, otra vez crecimiento, construcción, a fin de dar o mostrar aprobación o consagración o favor ante nuestros oyentes. Este texto nos está diciendo que si nosotros seguimos
cuando hablamos, confrontamos unos con otros, hermanos, si nuestras palabras son de edificación, vamos a congraciarnos o a aprobarnos unos a otros porque estamos creciendo en el Señor. Entonces, es la palabra cáliz o gracia, que podemos traducir como aprobación o congracia. Otro texto también, hermanos, es Colosenses capítulo 4. Si vamos a Colosenses capítulo 4, en el versículo 6, Colosenses 4, versículo 6, dice la Escritura: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder, cada uno. Si la vuelvo a parafrasear, ya sea por el término aprobación o consagración, ¿verdad? Aprobación o congraciar, podríamos verlo así: sea vuestra palabra siempre con aprobación o para congraciarnos unos con otros y responder correctamente. Otra vez, podríamos decir: vuestra palabra con aprobación o para congraciarnos unos con otros y responder correctamente. Entonces, hermanos, cuando vemos el término cómo se usa, el Señor Jesucristo crecía en gracia, es decir, ¿a qué lo debemos traducir? Que el Señor Jesucristo creció en aprobación, en favor con su Padre, congraciándose con su Padre por su obediencia y por el crecimiento que tenía en conocimiento y estatura espiritual, y creció en aprobación o en favor delante de su Padre. Por supuesto que Cristo no necesitaba ser salvo, Él era el Salvador, ¿sí? Aquí no estamos hablando de salvación, sino de estar creciendo en nuestra relación con Dios y obtener el favor y las bendiciones de Dios, que además ya nos ha dado mediante la salvación. ¿Sí, hermanos? Entonces, 3 áreas en las cuales Cristo creció desde pequeño, es sabiduría, estatura espiritual y aprobación delante de Dios y delante de los hombres. Así que nos vamos al tercer punto. El resultado de nuestro crecimiento espiritual, hermanos, es gracia, aprobación o en favor delante de Dios y de los hombres. Así como nuestro Señor Jesucristo creció en aprobación, congraciándose con Dios y con los hombres, también nosotros debemos crecer en aprobación, congraciándonos con Dios y con los hombres, o hallando favor con Dios y delante de los hombres. Es decir, resultado de nuestro crecimiento, fortalecimiento y madurez espiritual es estar bien con Dios y con los demás. Nuestro crecimiento y madurez espiritual, hermanos, nos da aprobación delante de Dios. Mientras más crezco y me fortalezco en el Señor por medio del conocimiento de su palabra, más aprobación y más favor hallo delante de Dios. Otra vez, no estamos hablando de salvación, la salvación no es por obra, sino que estamos hablando de fortalecimiento para ser agradables, delante de Dios, ¿ok? Nuestro conocimiento y madurez espiritual nos dan aprobación delante de Dios, ¿ok? Es como, no sé, hermanos, es como cuando ustedes teniendo hijos, así como yo, nuestros hijos, sobrinos, nietos, cuando nosotros les decimos que tomen su lechita, que coman bien, que coman verduras, que coman sanamente, que tomen sus vitaminas, que estudien, que se preparen, es para su propio bien. Y cuando ellos sacan buenas calificaciones y vemos que nuestros hijos o nietos van creciendo, hayan satisfacción con nosotros y nuestra aprobación, y decimos: qué bien vas, ya alcanzaste tal estatura, los queremos premiar, los queremos amar, los queremos bendecir. De esa misma manera, hermanos, Dios, cuando nosotros nos esforzamos en crecer, en fortalecer nuestra fe y en madurar, es decir, alcanzar el carácter de Cristo, hermanos, Dios dice: te voy a mostrar más de mi amor, te voy a bendecir, también dice la Escritura que Dios va a galardonar a aquellos que son diligentes y crecen en su conocimiento. Hermano, de verdad te hago esta pregunta. No nos vemos románticos, solamente quiero hacerte esta pregunta. En verdad, así como tú alguna vez fuiste recompensado, bendecido y amado por tus padres, tus abuelos o tus tíos, y así como tú mismo como padre, como abuelo, como tío o tías, están bendiciendo y amando más a los pequeños y a los seres que amamos por su esfuerzo, por su dedicación, la verdad,
quisieras seguir perdiéndote el amor, las bendiciones y el galardón que Dios tiene para todos los que crecemos y nos esforzamos en crecer en el conocimiento de Cristo, ¿verdad que no? Es algo que tú y yo tenemos que anhelar. De verdad, anhelar que Dios nos siga amando y bendiciendo y además tenga una corona, una presea para todos los que queremos crecer en el Señor. No te lo pierdas. Es algo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque el crecimiento y la madurez espiritual también, hermanos, fortalece a cada uno de los miembros de la iglesia. Dice en Efesios 4, ¿verdad? Desde el versículo 11 al 16, que creciendo creciendo como músculos, unidos por todas las coyunturas, hermanos. Ahí también en 1 Corintios capítulo 12 dice que cada miembro en este organismo se fortalece y crece para la edificación del propio cuerpo. Dios, hermanos, le agradamos a Dios, encontramos su aprobación, nos congraciamos con Él, encontramos su favor y Dios nos sigue bendiciendo más de lo que ya nos ha venido bendiciendo. Fíjense, recuerden, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que en el versículo 41 al 47, que los que habían creído se bautizaron, ¿verdad? Y se reunieron en la iglesia, se juntaron a la iglesia y ellos diario oraban, diario compartían la palabra de Dios, diario enseñaban doctrina y Dios, ¿verdad? Al ver esto, dice que Dios añadía a la iglesia, es decir, encontraron gracia delante de Dios, y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿No te gustaría que esto pasara en tu iglesia? Que de acuerdo al esfuerzo, el crecimiento, la madurez, la fortaleza que tengamos unidos juntos como cuerpo, como iglesia, Dios añada a la iglesia, hermanos, a los que deben de ser salvos, no solamente crecer espiritualmente, sino crecer en número. Eso sería algo bueno para nosotros. Y eso es lo que Cristo procuró para todos y cada uno de nosotros. Fue su mandato. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo he guardado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandato también el que crezcamos, nos fortalezcamos y maduremos en nuestro crecimiento espiritual. Esto último que voy a comentar es importante. El que cuenta con el favor de Dios, el que está, hermanos, con la aprobación con Dios, congraciado con Dios por su madurez espiritual, esa persona también está, hermanos, aprobado o congraciado o en favor con su prójimo. Se los digo de otra manera, el que está bien con Dios por su madurez espiritual está bien con todos los hombres. Así que la madurez espiritual nos lleva, además de estar bien con Dios, en buena comunión con Dios, en amor y en bendición con Dios, también la madurez espiritual nos lleva a estar en amor, en comunión y en bendición con todos los hombres, primeramente con los de la familia de la fe. Así que es importante que crezcamos todos y cada uno de nosotros. Jesucristo, según las Escrituras, se convierte en el modelo, el ejemplo o paradigma por excelencia del crecimiento espiritual. Tú y yo fuimos llamados a crecer a la imagen de Cristo. Por lo cual, para que tú y yo podamos lograrlo, tenemos que poner nuestra fe en Él, nuestros ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Por supuesto, para adquirir su estatura espiritual y de esa manera tener mayor conocimiento de Dios y una relación más íntima con Él. Así como Jesús creció en sabiduría, en estatura espiritual y en gracia, nosotros también debemos esforzarnos, fortalecernos y crecer de tal manera que adquiramos sabiduría, estatura espiritual y gracia delante de Dios. Porque recuerden, el que está en gracia o favorecido o también aprobado por Dios, también está favorecido, está congraciado y está también en aprobación con los hombres. El que está bien con Dios está bien con los hombres. Y la madurez nos va a llevar a experimentar a plenitud una vida cristiana, no solamente en relación con Dios, sino con las demás personas. Bueno, hermanos, familiares, amigos, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros. Necesitamos crecer, necesitamos fortalecernos, los ojos en Cristo, y lo podemos lograr. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Dios les bendice, ya les extrañamos, esperamos verles pronto, amados hermanos. Mientras tanto,
Nos vemos sábado 4:30 con jóvenes en Zoom. A las 6:30, hermanos, nos vemos para la clase del sábado. A las 6:30 para la quinta clase que se titula Resolviendo Conflictos. Y el domingo a las 11 de la mañana. Seamos diligentes, hermanos, no seamos perezosos, crezcamos, fortalezcámonos y hallemos gracia delante de Dios. Hasta pronto, que el Señor les bendiga. Cuídense.